Muy buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos la pizarra hoy lunes aquí por Mega TV. Vamos a hablar hoy acerca de las candidaturas, cómo se van desarrollando estos perfiles de candidatos, qué tipo de parlamento se nos va a presentar el próximo año, qué perfil de parlamentarios tenemos que empezar a proyectar para mirar un poco qué tipo de parlamento vamos a tener. Bueno, todas estas cosas que se van a ir dando, las campañas políticas, la forma de elección, el padrón abierto que finalmente ya fue autorizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, abre una realidad política de posibilidades de cambios, de figuras, de mentalidades capaz. Pero eso depende de mucho de la gente tiene que saber elegir, la posibilidad de elegir está. La lista desbloqueada permite a que cada uno de nosotros podamos optar por los mejores, por los que creemos que son mejores, quizás los mejores son muchos o pocos, pero están ahí. Lo importante es empezar a saber elegir con este sistema. Por eso hoy vamos a hablar en la tarde de hoy, vamos a tener con nosotros en esta noche a personas que están entrando en política, gente que ya hicieron política y que buscan un espacio, que todavía no conquistaron un espacio y que siguen insistiendo. Y vamos a hablar con gente que viene del sector privado, que se involucró en la política y que finalmente hoy está tratando de seguir un camino para poder llegar al Congreso Nacional como senador. Hoy en la pizarra, todo esto ya con los candidatos a senadores, diputados en Mega TV. Vamos al corte y ya volvemos con los invitados. Bueno, vamos a hablar un poco de las candidaturas en Asunción, cómo se están preparando las diferentes agrupaciones políticas. Bueno, lo de la concertación, que fue todo un suceso informativo en el ámbito político, la decisión que había adoptado el Tribunal Superior de Justicia Electoral por mayoría, 2-1, para que la utilización del padrón nacional en las elecciones para la selección de la chapa presidencial de la oposición y también para las candidaturas nacionales y regionales en algunos casos. Pero lo concreto es que ya está, cada quien parece que cada movimiento colorado ya aceptó que estas reglas se tienen que hacer, se tienen que cumplir y el 18 de diciembre se van a ver las caras cada uno en sus elecciones. Bueno, vamos a hablar de Asunción, capital del país, una capital que, bueno, en los últimos tiempos también las críticas hacia la gestión municipal, las críticas hacia la representación parlamentaria, cómo está también eso, qué hacen los parlamentarios de Capital en la Cámara de Diputados y qué quieren hacer los que vienen o los que quieren entrar. Vamos a hablar hoy con Joana Ortega y vamos a hablar con Cristian Samaniego, dos candidatos. Candidata primeramente de una alianza dentro de la concertación y el candidato colorado por el movimiento Fuerza Republicana en la opción 3, Joana está en la opción 2. Bueno, ellos van a explicar cómo se presentaron y cómo se van construyendo sus proyectos. Joana, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Luis, un gusto estar en la pizarra nuevamente. Un saludo a la audiencia de Mega TV y a Cristian también que nos acompaña. Cristian, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, saludar a toda la audiencia, a Joana también, y esperemos que no sea la primera vez, sino ya empezar a vernos más seguido, ¿verdad? Para que podamos hablar un poquitito de lo que tenemos para Asunción. Bueno, se puede decir obviamente que son candidatos jóvenes. ¿Cuántos años vos tenés, Joana? 35, acabo de cumplir 35 años. ¿Y vos, Cristian? Y 40 cumplí en marzo, así que sí, medio recién también, pero 40 años. Sí, bueno, es. Jóvenes. Este es el perfil de candidatos que la gente quiere ahora, jóvenes, que hablen bien, que hagan cosas. ¿Cuál es el perfil que ustedes notan, Joana? Yo creo que sí que hay como una apuesta de la ciudadanía hacia perfiles nuevos y a perfiles jóvenes, lo cual me parece como importante que cada uno cuando se presenta y trae esto de la juventud o de la renovación, tenemos este retorno, digamos, de la ciudadanía que te dice qué bueno, gente joven, gente nueva, involucrada en política. Creo que hay una valoración positiva de la ciudadanía. Pero más allá de eso, también decir que no siempre la renovación, digamos, en términos etarios, trae consigo renovación en las prácticas, ¿verdad? Claro. Creo que la ciudadanía en ese sentido también quiere exigir un poco más, es decir, se abre a conocer los perfiles jóvenes, pero por otro lado también exige que esa renovación vaya acompañada de nuevas prácticas. Y en mi experiencia particular, en la última elección
municipal, que fui candidata a la intendencia, creo que notamos la diferencia en la campaña de forma muy visible y muy palpable desde el público, de la recepción que teníamos, una vez que nosotros logramos demostrar en la práctica el modelo de gestión que queríamos instalar en el municipio cuando se revelaron los Nenecho Papers. Y en ese sentido creo que ese es el tipo de cuestiones que la ciudadanía está esperando, que quienes pretendemos gobernar demostremos hoy desde nuestras campañas qué estamos dispuestos a hacer para cambiar la política a nivel nacional. Ahí, uno se tiene que presentar como político, Cristian, como decir, bueno, yo soy una persona que vengo preparada técnicamente para hacer esto. O acá es una cuestión de que hay que evitar presentarse como político para que la gente te vote. Y Luis, hay que hablar con realidades, ¿verdad? Hoy llegar a la gente y presentarte como político ya genera como un rechazo, ¿verdad? Eso quiere decir que la clase política realmente está en deuda, ¿verdad? Y nosotros justamente somos producto de esa deuda histórica ya que se viene dando, no solamente en el Partido Colorado, sino en la clase política en general. Tocamos hace rato el tema de la franja de edad. Tenemos que recordar que el 70% de la población es gente joven, entonces nos va a exigir lógicamente más, pero tenemos también un gran desafío que es involucrarla a esa gente. Hoy esa gente no cree, hoy un joven afiliarla a un partido político es mucho más difícil, ¿verdad? Porque realmente tienen que ir viendo. Nosotros, yo tengo 40 años, de los 17 años soy afiliado al Partido Colorado, pero yo abracé la convicción colorada, yo amo la doctrina colorada, creo que la doctrina colorada es la más sana, como decía el doctor Argaña, entonces yo abrazo esa bandera, ¿verdad? Entonces también vengo de una tradición colorada, ¿verdad? Entonces, pero hoy al joven con eso nomás, no, hoy creo que la nueva política es un poquitito ya el de los hechos, ¿verdad? Y lógicamente, como te decía, yo soy un poquito del producto del hartazgo también, ¿verdad? Porque muchos jóvenes no se sienten representados por lo que hoy tenemos en el Congreso Nacional. Y bueno, entonces salimos con muchas ganas, con mucho valor y como yo siempre digo, yo siento mucho la tricolor, Luis. Yo amo mi país realmente y claro que voy a abrazar, pero desde el Partido Colorado, pero yo voy a poner siempre a Paraguay primero, como yo digo. Joana, ¿vos crees que es necesariamente hacer una campaña electoral mostrando, no quiero utilizar la palabra anti, ¿verdad? Porque es como que quiero describir algo, pero sí una campaña demostrando las falencias de gobierno que tiene el Partido Colorado reditúa en votos? O sea, decir, bueno, vamos a hablar lo mal que gobiernan o lo mal que gobernaron en su momento para poder tener la chance de conseguir votos. Por supuesto que parte del juego político es señalar los errores de tu adversario, claro, ¿verdad? Pero yo siempre creo que además de eso hay que aportar propuestas nuevas de cómo cambiar el destino y el rumbo de este país. Es decir, nos presentamos como una alternativa a lo que actualmente existe porque estamos disconformes claramente con lo que existe y por eso somos críticos. Pero no basta, no termina allí, ¿verdad? Creo que el acceso a la información, sobre todo del sector joven, en un mundo globalizado con acceso a redes sociales, ha hecho que el nivel de debate se vaya elevando. Todavía tenemos una Cámara de Diputados con una calidad de representación muy pobre si vemos los debates que suceden y los comparamos con debates que suceden en otros países. O sea, ni digo España o Europa, pero si miramos los debates en Cámara de Diputados en Argentina, podemos ver que hay una diferencia en el nivel de debate que se da, pero que eso se va nutriendo con la participación de nuevos actores que aportamos también propuestas. Entonces yo siempre me pregunto cuando soy crítica, por ejemplo, a Nenecho, que fue mi adversario en la última elección y que resultó victorioso electoralmente en la intendencia, que yo hubiese hecho distinto y trato de plantearlo desde ahí, ¿verdad? O que cuando soy crítica a los que ocupan hoy un curul en la Cámara de Diputados, que yo haría diferente y aporto desde ahí mi propuesta porque creo que es importante señalar siempre eso. Si no, te dicen el famoso, te plagueas nomás, te quedas en el plagueo. Claro. Y eso ya no es suficiente hoy para movilizar a un electorado independiente, que es sobre todo el electorado que, si no está entusiasmado con una propuesta, decide quedarse en su casa, o el electorado joven, que como bien decía Cristian, es el que más cuesta de por ahí movilizar, y a esa gente hay que entusiasmarla en base a propuestas, pero también en base a propuestas que luego se lleven a la práctica una vez que se conquista electoralmente en las urnas. Yo creo que es muy, muy importante. Creo que eso marcó un poco una diferencia también en la última elección cuando proponíamos eso desde la práctica, la revelación de documentos, nuestra política de transparencia, ¿cuál sería? Bueno, hacemos hoy lo que queremos hacer. Y de allí los que están hoy en gestión, yo siempre apelo un poco a eso, a cuando critican o hablan desde un lugar de por ahí cómodo, me parece a mí, decirles, pero por favor hagan hoy lo que proponen que quieren hacer mañana, claro, los que ya ocupan algunos cargos electivos. Pero voy a poner dos ejemplos porque generó mucha reacción, obviamente críticas negativas y positivas,
pero sí era una mediáticamente muy importante, tenía mucha presencia mediática. El caso Payo Cubas y el caso Katia González. Era Payo que se iba con cinto, o sea, y la gente como que aplaudía, en algún momento aplaudía eso, ¿verdad? Decir, bueno, esto es lo que realmente se necesita. En el caso de Katia González, el hecho de pararse sobre la mesa, hablar fuerte, criticarle a sus colegas, también algunos ven como que eso es lo que se necesita. ¿Vos crees que ese tipo de representación se necesita en el Congreso, Diana? Bueno, yo creo que ese tipo de representación encuentra lugar en la indignación de la gente que se viene sumando por mucho tiempo, por muchas décadas, porque conquistamos la democracia hace más de 30 años, pero la conquistamos, digamos, para tener elecciones, aunque aún un poco fraudulentas, y cada 5 años y cambiar de gobernantes, y sin embargo no la hemos conquistado en términos de derechos. Es decir, tenemos una democracia donde todavía sigue siendo restringido el acceso a la salud, el acceso al derecho a la educación y muchos otros derechos básicos como la vivienda, la alimentación, el trabajo digno, ¿verdad? Entonces, claro, la indignación de la gente de más de 30 años de democracia, no haber acumulado una apropiación de derechos o una garantía de derechos por parte del Estado, encuentra un poco lugar en ese tipo de representaciones. Creo yo muy válida las intervenciones de la diputada Katia González, a veces también en el ánimo y como mujer que hace política comprendo de llamar la atención, porque si no están siempre hablando cuando una habla, siempre molestando, siempre invalidando las cuestiones. Pero yo soy una convencida, porque así como Cristian, milito en el partido País Solidario desde que tengo 16 años, aposté desde mi construcción, desde la construcción del espacio de juventud, digamos, desde muy joven. Soy una convencida de que la política es lo que puede transformar nuestras vidas y que cuanto más mala es la representación o la calidad de representación que tenemos, es cuanto más política tenemos que imprimirle, es decir, más gente preparada que se preparó para ejercer la política, ¿verdad? Y ahí yo no soy tan partidaria de los shows, porque siempre me pregunto un poco en línea de lo que Cristian decía, hacemos el show hoy, la vida de quién cambia mañana. Es decir, si pararnos sobre la mesa, si gritar, si cintarearle, si derramar agua, en el caso de Payo Cubas, incluso algunos ejemplos más extremos, lleva a que mañana la vida de gente que no tiene acceso a un trabajo digno, a alimentación para sus hijos, a educación en las escuelas cambie, fantástico. Pero si eso no conlleva, lo que necesitamos es realmente traer gente preparada para hacer política, y política de la buena y no de la que vimos en los últimos 30 años. Peyorativamente se utiliza más la palabra populismo, pero hay que ser populista. Ustedes, o sea, no sé. Lo que pasa es que ellos, justamente los ejemplos que dijiste, los nombres que citaste, Luis, se presentan como de repente el antisistema, ¿verdad? Que va a tener un electorado y va a levantar, a lo mejor va a movilizar una cierta masa, pero categóricamente creemos que no es el camino, ¿verdad? Como estaba diciendo bien Joana, yo creo que nosotros tenemos que llevar soluciones reales a la gente. Yo entiendo que ellos están en un papel mediático porque necesitan estar todo el tiempo ante las cámaras para tal vez crecer, ¿verdad? En términos de electorado, de estar siempre buscando cuál es el punto que va a llevar justamente a la controversia y hacer todos esos shows, pero en nada contribuye eso al ciudadano de a pie, como decimos. En absolutamente nada no le cambia la vida, en absolutamente nada le lleva plata a los bolsillos. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que apuntar realmente. A lo mejor desde el trabajo más silencioso, ¿verdad? Pero siempre construyendo por un mejor país, para lograr mejor calidad de vida para nuestra gente, ¿verdad? Como políticos tenemos que apuntar a eso, si no, la política no es lo nuestro, ¿verdad? Joana, ¿el populismo es necesario en el país? Yo creo que el populismo, en el sentido de abrazar algunas causas populares que fueron largamente anheladas por la ciudadanía y que fueron diezmadas, como decían, en toda la transición democrática. Sí, o sea, en ese sentido, el sano populismo, ¿verdad? Claro. El populismo que viene a abrazar causas populares que fueron olvidadas en Paraguay, en muchos sentidos, el acceso a la tierra, que es todavía, Paraguay sigue siendo el país con la peor distribución de tierra, con la brecha de desigualdad más grande en la distribución de tierra, y de ahí parten un montón de desigualdades más. Lo mismo con el acceso a la educación o el acceso a la salud, que sigue siendo privativo en muchos sentidos. Y bueno, y esas son ya hoy causas populares abrazadas por la mayoría de la ciudadanía, que yo creo que los políticos o quienes pretendemos representar tenemos que abrazar con un compromiso firme. En ese sentido, no, lo otro será demagogia o populismo más mediático, claro, que no estoy de acuerdo, porque no me parece la forma de construir políticamente también. Pero sí creo y reivindico muchísimo la preparación de la gente para hacer política, y quienes a veces venimos remando desde abajo, como
decimos y con todo en contra, para encontrar un lugar en la política. Y ahí yo siempre suelo reafirmar, personas como yo no suelen llegar a la política, ¿verdad? Yo soy hija, nacida en Asunción, hija de padres del interior, que vinieron muy jóvenes acá a estudiar, a trabajar. ¿Y cuánta gente como yo hoy está sentada en esa Cámara de Diputados? Padres que no son profesionales, padres de clase media, trabajadores, ¿verdad? Realmente no suele haber lugar en la política para gente como nosotros y sin embargo creo que si traemos una fuerte convicción, un testimonio, una experiencia que habla de nuestra capacidad de hacer política, tiene que haber mucha más gente como nosotros ocupando esos lugares y no los privilegiados o las élites de siempre. Claro, yo le preguntaba a Cristian esto de si tenemos el Congreso que merecemos, porque normalmente, y yo que estoy cubriendo Cámara de Diputados todos los días, y hablo con los parlamentarios y te dicen que ellos vienen a representar el sentir de sus departamentos, o sea, la gente le votó. Por ejemplo, ahora, tiré la vez pasada algo en el Twitter en relación al flyer que tiró Carlos Portillo, y la gente cree que Portillo va a le van a votar otra vez a Portillo, ¿verdad? O sea, te das cuenta cómo dentro de todo las figuras que en algún momento fueron criticadas hoy tienen democráticamente, obviamente, el derecho a volver a presentarse, pero tienen chances de nuevo a volver a ocupar. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Cómo filtrar? ¿Cómo se llegan las personas o los perfiles que se necesitan dentro de un Congreso cuando la gente misma tiene el poder de votar a quien quiere y elige seguramente al que a nosotros no nos gusta, ¿verdad? O sea, ¿cómo vos solucionás eso? Y bueno, realmente tenemos un nuevo sistema electoral, ¿verdad? Ya practicamos eso en las municipales. Y bueno, hoy la gente no solamente sale a votar, hoy la gente sale a elegir, ¿verdad? Yo creo que van a haber muchos cambios. De hecho, yo puedo hablar de lo que pasó en mi partido, ¿verdad? En mi partido y acá en Asunción, nosotros, la Junta Municipal prácticamente fue totalmente renovada, ¿verdad? Entraron muchísimas nuevas figuras, muchos nuevos actores. Entonces, creo que nosotros, pero debo decir también esto, el Partido Colorado viene ejercitando ese tipo de prácticas ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando todavía no existía este sistema electoral, el Partido Colorado ya abría sus chapas, ¿verdad? No sé si recuerdan, sí. y prácticamente cada uno ya iba por su chapa, ¿verdad? Entonces, ya veníamos en ese ejercicio que es similar a este nuevo sistema, ¿verdad? Yo creo que van a haber grandes cambios, Luis. Yo confío en eso. Yo creo que estábamos hablando de eso antes. Nuestro gran desafío es despertarle un poquitito a esa juventud y decirle que a través de la política vamos a cambiar los sueños y vamos a llegar a las realidades, ¿verdad? El estar detrás del teclado nomás, eso es muy complicado. El comentar a lo mejor en cena con amigos, o después del fútbol con los muchachos, no tiene mucha repercusión. Esa es la realidad. Por eso hay que salir, participar y mirar de dónde vienen los candidatos, tratar de conocerles, de qué le están ofreciendo, ¿verdad? Porque tenemos malas prácticas y eso hay que reconocer, ¿verdad? Venimos de malas prácticas que a mí me está costando, ¿verdad? Hoy salimos a hablar con la gente y está mal acostumbrada a que se le tiene que dar algo por ir a votar. No es la compra de votos, sino por ir a votar. O sea, y pueden agarrar algo, pero eso es para ese momento tal vez, pero después los 5 años de vuelta, ¿cómo quedas? Entonces, fíjense, ahora que no solamente pueden votar, pueden elegir por el candidato, mírennos, escúchenos, vean qué le ofrecemos y sobre todo, como yo salí a hacer esta campaña, realmente yo soy el que más escucho hoy a la gente, ¿verdad? En vez de hablar tanto nosotros, escucho qué quiere realmente el ciudadano. Bueno, las condiciones están dadas para una alternancia del gobierno. Absolutamente, ¿Sí? Absolutamente. Venimos de un desgaste acumulado del Partido Colorado en el ejercicio del poder. Además, una transición muy breve entre el 2008 y el 2012 que tampoco terminamos, digamos, un mandato completo con la oposición en el gobierno o con parte de la oposición en el gobierno. Y creemos que hoy ese proceso, además del desgaste del partido, también venimos en una acumulación desde la oposición. Y por primera vez se ve una concertación donde estamos todos unidos, donde están todos los partidos, desde Patria Querida hasta el Frente Guazú y todo lo que existe en el medio, en el claro intento de hacer frente electoralmente a la fuerza estructural que sigue, hay que reconocer, sigue teniendo el Partido Colorado con la estructura, digamos, en el día a día y con la mayoría de afiliaciones. Creo que lo que se viene dando con la interna padrón abierto que fue proclamada en resolución por el Tribunal Superior de Justicia Electoral
en las últimas horas del viernes pasado, da también una apertura a la participación ciudadana, más allá de las banderas políticas, más allá de los colores. Y sin duda es un mensaje también, no solamente para la ciudadanía, pero principalmente para los políticos, respecto a qué modelo de internas queremos tener, qué modelo de participación, si otorgamos verdaderamente derechos a toda la ciudadanía o no, o si los partidos nos creemos por ahí propietarios de esas personas o de su registro en el padrón electoral, ¿verdad? Creo que lo que resulte de allí va a ser sin duda algo nuevo que va a permitir también a la oposición acumular con nuevas formas de participación. Y por supuesto con este proceso unitario que por más de que hoy puedan existir distintas candidaturas a la presidencia, van a terminar claramente en una única dupla que toda la oposición va a apoyar, que nos va a fortalecer de cara a abril del 2023. Bueno, ¿y vos crees que la oposición no llega? Yo creo que es la primera discrepancia que vamos a tener acá con Giovanna, ¿verdad? Realmente y categóricamente creo que no, ¿verdad? Que el Partido Colorado va a seguir, que el Partido Colorado está, sin embargo, más fuerte. Yo quiero recordarles un poquitito, el nuevo sistema electoral viene de la oposición justamente que plantea para intentar derrocarle al partido. Y plantean ellos eso pensando que iban a tener mejor representatividad y bueno, y todo lo que sabemos de lo que había pasado. Y bueno, accedimos, se dio el nuevo sistema y demostramos absolutamente lo contrario, ¿verdad? Se llegó a muchos más escaños en las municipales y todo eso, ¿verdad? Después intentaron una campaña de desprestigio con el famoso ANR Nunca Más, que categóricamente vieron que no funcionó absolutamente nada, al contrario, lo unió más al partido. Y bueno, y creo que este nuevo escenario que se da con el uso del registro creo que también es algo ya desesperado, por decirlo de alguna forma, para tratar de unir a todos y una vez más intentar derrocar las estructuras que estaba diciendo Giovanna, ¿verdad? Yo creo que no se va a dar. Yo creo que no se va a dar porque nosotros nos venimos renovando, Luis. Esa es la realidad, ¿verdad? Yo, como decía antes, yo soy producto de un nuevo Partido Colorado. Yo estoy seguro que voy a representar la savia nueva del partido y vamos a hacer las cosas para que el Partido Colorado siga, pero con las banderas sociales realmente que flameen en el Palacio de López. Bueno, se me va el tiempo. Te agradezco, Joana. Muchas gracias, Luis, por la invitación a las Vamos a órdenes seguir siempre. hablando, vamos a ampliar un poco más la mesa también con otros sectores. Buenísimo. Lo claro y concreto, voy a opción 2. Opción 2, en Era la de lista una de la alianza. Alianza Concertación por Asunción. Y opción 3. Lista 3, opción 3, Cristian Samaniego Sama por Fuerza Republicana. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a una pausa, ya volvemos. Vamos a hablar con el doctor Fernando Ojeda, ex embajador paraguayo ante Alemania en el gobierno de Horacio Cartes, hoy candidato a ocupar una banca en la Cámara de Senadores. Una lista que se armó dentro del movimiento Honor Colorado, donde según el criterio, estaban explicando los propios líderes, o líder en este caso también, y los que lo rodean del Comando Nacional, que la idea era tratar de presentar a los mejores hombres en una lista de 45 que ya está a consideración del Tribunal Electoral Partidario y que prácticamente ya se va a oficializar para empezar la campaña que ya está corriendo, pero una candidatura ya oficial. Pero lo claro y concreto, Fernando Ojeda integra esta lista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Luis, muy buenas noches. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad y un saludo también a la audiencia. Bueno, hombre muy cercano a Horacio Cartes en el gobierno de Horacio Cartes, estuvo en Palacio de Gobierno como secretario privado y luego en una misión diplomática en un país, en una potencia europea y representando al Paraguay en la embajada. ¿Cómo se dio tu incursión en este ámbito de la política, Fernando? Bueno, Luis, yo vengo del sector privado, soy economista de profesión, toda la vida trabajé en el sector privado, en instituciones bancarias. Empecé en el Banco Unión muy joven y después en el Banco Amambay también estuve. Y posteriormente a eso me dio la oportunidad el señor Horacio de trabajar con él en política, de incursionar en política. Pero se dieron de una manera muy peculiar porque en el año 2008, cuando asume el gobierno del presidente Lugo, yo asumí el desafío y le junté a un grupo de amigos y le dije, bueno, todo muy lindo,
vos sos economista, vos sos arquitecto, vos sos abogado, pero tenemos que involucrarnos. Y fue así que entré a trabajar con el señor Horacio desde muy cerca, desde el año 2010 hasta el año 2014 prácticamente, finales de 2014, porque en el 2015 me voy a Alemania, ¿verdad? Hicimos 3 años recorriendo el país, no en campaña porque él todavía no era candidato, sí, los últimos 1 año sí en campaña, ¿verdad? Pero recorrimos el país, conocimos la necesidad de nuestra gente y bueno, empezamos a trabajar fuertemente desde el partido y posteriormente, como te digo, me fui a Alemania. ¿Y Alemania? ¿Qué se puede rescatar de Alemania en tu gestión, doctor? Bueno, Alemania, un país extraordinario, para mí un pilar político y económico de la Comunidad Europea, un país con una alta infraestructura, ¿verdad? Y yo me fui decidido, como me gustan los desafíos, a hacer algo diferente, ¿verdad? Me fui con un plan de trabajo basado en 7 ejes estratégicos, ¿verdad? Y bueno, y es más, tengo un informe en el cual presenté de los 4 años de gestión por cada área donde trabajamos y podemos rescatar, además de del fortalecimiento de las relaciones con Alemania, que es demasiado importante, 3 aspectos fundamentales. En salud, trajimos el trasplante de médula ósea al Paraguay. No existía en el Paraguay, no se podían hacer trasplantes de médula, ¿verdad? Fue un médico de IPS a especializarse en Alemania. En ese momento recuerdo que lo invité al presidente IPS, al doctor Benigno López y a la doctora Alana von Glasenapp. Fue el médico a hacer una especialización, vino y hoy se pueden hacer trasplantes de médula ósea en IPS en el Paraguay. El segundo aspecto que podemos mencionar es el tema de educación. Trajimos el sistema de educación dual al Paraguay. ¿Qué es lo que es el sistema de educación dual? Trabajar y estudiar a la vez, ¿verdad? Que es el soporte de la economía alemana, porque allá los oficios son extraordinarios, ¿verdad? Si trabajan muy bien, son profesionales, que es lo que quiero replicar también acá en Paraguay. Es decir, hoy se está haciendo eso en el CNPP y SINAFOCAL a través de los oficios, los mandos medios. Y el tercer eje, la parte económica, específicamente las exportaciones crecieron. Yo trabajé mucho en la parte de la carne, posicioné muy bien la carne paraguaya en Alemania y en Europa y los otros productos agrícolas de nuestro país. Tanto así que le llevé 3 años consecutivos a Sado Benítez a hacer la fiesta patria en Alemania y gracias a eso Paraguay fue nominado país anfitrión en la Feria Mundial de Alimentos más grande del mundo. Entonces fueron 3 logros muy importantes para el Paraguay. Estamos hablando de un cargo en que muchas veces se dice tiene que salir un poco a vender la imagen país. Claro, yo siempre dije de que, y me acuerdo bien que los ejes del gobierno del presidente Carter eran 3 también, porque siempre hay que trabajar sobre un proyecto, sobre ejes, sobre un norte, tener que tener un plan. Claro, tener una política exterior bien definida. Correcto. Y los ejes del presidente Carter eran el combate a la pobreza, el crecimiento económico inclusivo y el volver a conectar a Paraguay con el mundo, ¿verdad? Nosotros estábamos fuera del Mercosur, volvimos a ingresar, entonces ahí fue que empezamos a posicionarnos de vuelta en el mercado internacional y muy bien. Ante Alemania realmente muy orgulloso porque yo me fui, como te dije, con una idea clara de lo que quería. Me fui a sentarme, con todo respeto ante el gobierno alemán, de igual a igual. Yo le decía, Paraguay tiene lo que Alemania necesita y viceversa, ¿verdad? Y los países serios, Luis, y los países del primer mundo te tratan como te ven. Si sos serio, te dan su apoyo, te dan su respaldo. Y si sos cashiain, como se dice vulgarmente, no te hacen caso. Claro, y aparte que Alemania, digamos, tenemos un vínculo. Hay muchas comunidades alemanas en nuestro país, ¿verdad? Sí, definitivamente hay muchas grandes comunidades y grandes potencias, las cooperativas propiamente, ¿verdad? Y después los distintos grupos que están viviendo en distintos lugares, llámese Colonia Independencia, Cordillera y el Chaco mismo, ¿verdad? Bueno, doctor, y entraste de lleno en lo que es el ruido político ahora en una campaña electoral bastante pesada, una campaña muy particular, la de los colorados, por los discursos y por la forma como se está llevando adelante. Bueno, ¿qué querés en una banca del Senado? ¿Cuál es tu objetivo ocupando una banca? Bueno, resulta ser que, Luis, es difícil tomar la decisión de lanzarte a la cancha, pero este modelo de elección te da muchas oportunidades porque realmente ahora tenés el voto preferencial, ¿verdad? Entonces por eso me animé a entrar a la cancha, más todavía teniendo como candidato a 2 personas que son un lujo para el Paraguay.
El caso de Santi Peña y el caso de Maggie Aliana, ¿verdad? Entonces son personas que tienen nuestro mismo lenguaje y tienen otra visión de país. Entonces eso hace que yo me anime también a entrar a la cancha como candidato a senador, y por supuesto que es fundamental el apoyo, nosotros que somos colorados, del Partido Colorado, y con Horacio Cartes como candidato a presidente del partido. Es un equipo extraordinario con el cual va a dar gusto trabajar. De hecho, da gusto, lo conozco, trabajé como una topadora, la manera en que trabaja el señor Horacio. Y bueno, y con Santi es una persona sumamente preparada, es una persona que conoció, vino de haber estudiado, hacer sus cursos de posgrado y su pasantía por instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, vino al Banco Central del Paraguay, después fue ministro de Hacienda, y después pasó al lado del sector privado. Entonces puede ver los dos lados del mostrador, como se dice. Pero lo más importante, Luis, en estos 4 años, 5, Santi conoció a la dirigencia y los colorados le conocieron a él qué clase de persona es, un ser humano súper íntegro, ético, transparente y con un conocimiento técnico extraordinario. Entonces da gusto trabajar con él y es fácil y uno trabaja con mucha motivación. Entonces fue así que yo también decido involucrarme, porque siempre digo que es muy fácil criticar desde la gradería. Hay que entrar a la cancha, involucrarse y aportar nuestro grano de arena desde el Senado. Yo entro al Senado, Luis, para servir a la gente, no para servirme de la política, ¿verdad? Bueno, y hay una cuestión, porque tenemos un parlamento y sobre todo cuando se habla del Congreso Nacional, senadores, diputados, hay una imagen muy desgastada de la gente hacia esa institución, porque estamos hablando de una institución republicana demasiado importante. ¿Se puede cambiar esa imagen, doctor? Yo creo que sí, Luis, yo creo que sí. Definitivamente, vuelvo a reiterarte, con este sistema eleccionario y los candidatos que estamos en la lista, y puedo hablar de mi lista, de mi movimiento, el Movimiento Honor Colorado, vos tenés una amalgama y una cantidad de candidatos que ojalá pudiéramos entrar la mayor cantidad de gente, ¿verdad? Gente como Lea, gente como la doctora Pucheta, gente como Gustavo Leite. Es decir, somos gente que realmente queremos un país diferente, ¿verdad? Queremos algo mejor y tenemos un proyecto, tenemos un plan para poder trabajar. Yo tengo ejes en los cuales yo voy a apoyar fuertemente y decididamente legislar, o sea, la legislación. Sí, la línea del presidente. ¿Y cuáles son esos ejes? O sea, vos cuando te llegas a sentar al Senado, ¿qué es lo que vas a plantear? Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente para apoyar el emprendedurismo, ¿verdad? En el punto número 1. Vamos a fortalecer y fomentar desde el emprendedurismo transversalmente entre la educación y el empleo, ¿verdad? Porque el emprendedurismo, ¿qué es? Aprender a trabajar, iniciarse con las primeras herramientas de trabajo, ¿verdad? Vamos a fortalecer las MIPYMES y vamos a legislar para que ellos puedan entrar en el mercado formal, ¿verdad? Porque hay mucha informalidad dentro de las empresas y los pequeños emprendedores, ¿verdad? Vamos a crear también, por ejemplo, el tema de fortalecer la inclusión económica y legislar para crear leyes para que ellos puedan tener un fácil acceso al crédito, por ejemplo. En el segundo punto tenemos la parte de tecnología. En tecnología podemos hablar de salud, educación, seguridad, ¿verdad? Dentro de la salud tenés el tema de la telemedicina. Dentro de la seguridad tener las cámaras, los sistemas de reconocimiento facial, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer de la tecnología. Y lo más importante, la parte en la industrialización, Luis. Nosotros somos un país productor de alimentos, ¿verdad? Y necesitamos la industrialización de esos alimentos, darle valor agregado, que es para poder entrar a los mercados internacionales y así ayudar a la gente del campo. Y eso con incentivos, ¿verdad? O sea, generar condiciones para incentivos fiscales que permitan que eso se pueda invertir en eso. Por supuesto. Nosotros siempre hablamos con Santiago de que en este momento hay que ver de desburocratizar el Estado, por un lado, y no es subir impuestos, sino que ver cómo podemos ayudarles a eso y darles incentivo, como vos bien decís. Claro, y la utilización de la energía eléctrica, que es algo pendiente también, ¿verdad? Fundamental. Bueno, y el tercer eje, perdón, Luis, es el tema del medio ambiente, que muy poca gente habla y trata, pero yo creo que
tenemos que desarrollarnos y buscar el desarrollo de un país cuidando siempre nuestro medio ambiente. Es decir, buscar el crecimiento y el desarrollo con un modelo sostenible y sustentable. Pues a mí me parece interesante que los candidatos se presenten con una agenda o proyectos ya concretos con que trabajar o áreas específicas que trabajar, porque se pierde un poco la seriedad en el sentido de que uno promete llegar al Congreso sabiendo incluso que no puede cumplir cosas que no está dentro de las atribuciones del Congreso. O sea, uno a veces hace una campaña más presidencial que de senadores, ¿verdad? Yo creo que es fundamental eso, ser auténticos y decir realmente lo que podemos hacer y qué es lo que soñamos para un Paraguay, ¿verdad? No entrar en el área de criticar y de empezar a darnos palos, porque eso no construye nada. Yo creo que todo lo contrario, la gente está hastiada de ese modelo. Vos te vas y hablas con la gente y hoy cada vez sienten más la economía dentro de su casa, con la misma plata va y compra menos cantidad de comida en su casa, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que hay que luchar y que hay que volver a reactivar, y yo estoy seguro porque está en nuestra idiosincrasia eso, Luis. Es decir, los paraguayos somos de levantarnos, de pelear y de luchar, ¿verdad? Así salimos de nuestras guerras, y bueno, es algo muy peculiar en nosotros y que yo estoy seguro que con Santi Peña, Imán y Aliana vamos a lograr levantarnos y volver a tener el crecimiento económico que tanto anhelamos. Bueno, doctor, te agradezco mucho tu presencia y la última pregunta, ¿te consideras un político, un técnico o cómo uno puede calificar esto que estás haciendo? Yo creo que, bueno, mi experiencia política la inicié en el año 2010, como te dije, ¿verdad? Y soy economista de profesión. Creo que un mix de los dos, que es lo que busca la gente, ¿verdad? Es un profesional, ¿verdad?, con perfil político y que trabaje por la gente. Ya está. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, Luis, nuevamente a vos y por la invitación y un gusto estar contigo. Gracias, doctor Fernando Ojeda, candidato a senador por el Movimiento Honor Colorado, aquí en La Pizarra. Vamos a una pausa, ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en La Pizarra, vamos a irnos hasta Cordillera, porque es un departamento que tiene sus peculiaridades políticas. Hay dentro de este departamento, bueno, una alternancia que se dio en un momento dado en Cacupé, ¿verdad? Intendente colorado, intendente liberal, bueno, lo que significa la gobernación y la diputación. Precisamente vamos a hablar hoy con Hugo Mesa, candidato a diputado por el departamento de Cordillera. Ahí son 3 cupos, Hugo. 4. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien. Un placer estar acá en este programa La Pizarra, así que muy contento por este espacio. También a la dirigencia del interior, el tercer departamento de Cordillera. Bueno, actualmente hay 2 liberales y 2 colorados. Sí, bastante parejo siempre Cordillera y 3 periodos de gobernación de liberales, así es que tenemos un gran desafío los colorados para poder recuperar en este periodo. Aquella vez no pudimos conmigo, justamente nos faltó poquitito ahí, fue una final infartante, pero creemos esta vez de que tenemos muchas condiciones y ambiente para poder ganar la gobernación. ¿Pero eso es por una cuestión de falta de unidad del partido? ¿Por dónde pasa? Sí, falta de unidad, mezquindad de la dirigencia histórica, de una dirigencia que se resiste todavía en irse y lastimosamente el gran perjudicado del Partido Colorado. Un departamento que tiene 120.000 afiliados contra casi 70.000 y no podemos recuperar la gobernación. Algo están haciendo mal la dirigencia y justamente, Luis, nuestra candidatura representa un poco eso, una rebeldía contra los mismos de siempre, contra los clanes familiares, poder a través de este sistema electoral que le da al elector, al correligionario y la correligionaria la posibilidad de elegir por lo menos una opción diferente en Cordillera. Nos rehusamos una nueva generación de políticos en Cordillera a votar a los mismos de siempre y hoy nuestra candidatura representa esa sana rebeldía partidaria en Cordillera. ¿Por qué por Fuerza Republicana, Hugo? Nosotros hemos llegado a un acuerdo dentro de una alianza muy importante con Fuerza Republicana en Cordillera con el compañero Denis Lichi, quien se comportó muy bien, tuvo un gesto de grandeza aquella vez que le ganamos las internas y inmediatamente se puso a trabajar, trabajó muchísimo con todo el equipo Añetete y creo que hoy tenemos espacio en este movimiento y hoy estamos disputando de igual a igual
en Fuerza Republicana con mucha fuerza. 12 presidentes seccionales de 20, de 5 intendentes, 3 intendentes están en Fuerza Republicana, una dirigencia muy grande del departamento de Cordillera que creo que va a darle una gran victoria al movimiento, y yo creo que vamos a dar también una gran posibilidad de renovar y mejorar la representatividad en el Parlamento Nacional. No es cualquier parlamento, Luis, la gente que nos ve, nos escucha, la que se va a elegir en el 2023. Un parlamento que tiene pero desafíos demasiado grandes, y nosotros queremos llegar a eso. Creo que mi experiencia como intendente municipal, la primera bandera va a ser justamente la descentralización política, administrativa y de control. Pues yo vengo de tierra adentro. Este es un país el menos descentralizado, apenas 6%. Bolivia, no lo digo despectivamente, sino un país más chico, inclusive que nosotros, y más humilde, está mucho más descentralizado. Más descentralización y una bandera de renovación de una nueva dirigencia política en Cordillera. Bueno, precisamente esa última parte, Hugo, cuando decís una bandera de renovación de la dirigencia, ¿qué tipo de dirigencia se necesita actualmente? Y una dirigencia que no precisa, primero una dirigencia, te decía yo, una mejor representatividad. Hoy los parlamentarios del interior vienen y se aburguesan todo en Asunción. Se dedican solamente a ubicarle a su parentela en todo en el Estado, se olvida de la dirigencia, se olvida de su comunidad, y solamente cada 5 años vuelven al departamento. Cuando le vemos a nuestros parlamentarios que en este periodo votan en contra de los docentes, votan en contra de los enfermeros, votan contra la reivindicación de la clase más necesitada, eso nos duele a nosotros como una dirigencia emergente importante. A eso me refiero, de poder gestionar la representación política de un cordillerano en este caso, o de los representantes que vienen al interior, pero que no se quede en Asunción, sino que vaya a rendir cuentas de sus actos, de su trabajo en su departamento. Cierto, las acciones de un diputado, por más que sea departamental, repercute en la vida nacional, pero eso no significa que debe quedarse en Asunción y llenarse solamente esos privilegios, porque ¿qué es el diputado? En esencia, dice, es el representante del pueblo. Debería ser el que mejor o mayor le parezca a nuestro pueblo. Y eso es lo que menos le parece a nuestro parlamentario. Yo no quiero ser parte de un nuevo parlamento de la vergüenza, una cámara de la vergüenza, como ustedes los periodistas a veces se denominan, o la ciudadanía. Entonces, a eso me refiero, Luis. Claro, hay una cuestión, ¿verdad? Que el caso de llegar al Parlamento, lo primero que uno hace y piensa que el parlamentario, el candidato a diputado, lo único que quiere es llegar para negociar su voto, obtener sus beneficios personales, enriquecerse y en 5 años tener una vida diferente a la que tenía cuando empezó, ¿verdad? Eso es lo que muchas personas, cuando hablas de gente que va a votar o que quiere ir a votar, dicen, no, ¿para qué si se van a ir a enriquecerse otra vez todo? Así es, pero yo, sin embargo, por eso te decía, yo me rehúso. Nosotros, nuestra generación, decimos que se puede mejorar. Nosotros podemos venir a mejorar muchas cosas, la calidad de vida de nuestra gente. El Parlamento del 2023 tiene que distinguirse de eso. Después de la pandemia, los políticos tenemos que cambiar. No podemos hacer las mismas cosas de siempre. Nuestra conducta, nuestro trabajo, las ideas que uno tiene. Yo te decía que fui intendente municipal y sufrí muchísimo el problema de la descentralización. Porque desde el 89, Luis, lo que se descentralizó son más los problemas y no los recursos. Te doy un ejemplo. A los intendentes nos pedían cuidar Codeni, a nuestra niñez, pero sin un centavo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer milagro? Nos pide darle almuerzo escolar a los niños desde el primero hasta el último día y no podemos porque la plata no se dio, porque la ley de Fonacide, por entrar en una bandera que quiero tener, se hizo en un momento político y disculpe el término, fue para cagar la luz en su momento. Entonces se hizo una repartija totalmente desigual. Yo quiero que la ley de Fonacide se le dé almuerzo escolar desde el primero hasta el último. Hoy día es imposible, no hay un intendente que pueda hacer bien las cosas. Quiero que el Fonacide, el Fondo de Excelencia, que a veces se congelan Asunción en las cuentas y no se sabe dónde están los intereses, que se pueda ejecutar, le podamos dar becas a través de ese fondo, pero a los jóvenes en su comunidad, en su municipio. ¿Por qué nosotros no podemos hacer? Hoy se cuelgan todo de las becas de Itaipú y Yacyretá. 7.000, 5.000, 6.000 jóvenes, 2.000 entra. ¿Qué pasa del resto que se atrevió a presentarse? ¿Y lo que no se atrevieron? Yo vengo de un departamento lleno de naturaleza. Necesitamos leyes mucho más modernas, mucho más nuevas y mucho más duras. Hoy vemos la televisión, se rellenan los humedales de San Bernardino.
¿Qué ley hay? No se cumple, necesitamos modernizar, A eso te iba a decir, actualizar. Hugo. O sea, muchos te dicen, y yo mismo tengo esa visión, de que tenemos tantas leyes, pero el problema siempre de las leyes es que no se cumplen. Claro. Y eso conlleva una impunidad, o sea, la impunidad permite que las leyes no se cumplan, porque dice, bueno, a mí no me van a... Total, ¿quién me va a decir algo? Voy a violar nomás la ley, total, todo el mundo lo viola. Ese es nuestro grave problema. Ejemplo, la Contraloría, que yo propongo también, te decía, la descentralización, no solo política, administrativa, económica, también de control. La Contraloría tiene que estar en los departamentos descentralizados. Hoy, ser auditado por la Contraloría va a sorteo, porque no hay material humano ni presupuestario para auditar los 260 municipios, las 17 gobernaciones. Y ahí va lo que vos decís. Nuestro problema, cierto, es la corrupción, pero nuestro problema más grave es la impunidad. La gente no tiene miedo. Bueno, Hugo, el Partido Colorado es una alternativa real de poder, porque ustedes están en el poder, ustedes están ejerciendo el poder nacional y siguen siendo una alternativa, o ¿cómo uno ve al Partido Colorado? ¿Como el que tiene que continuar, el que no tiene que continuar? ¿Hay que cambiar demasiadas cosas dentro del Partido Colorado? Yo creo que el Partido Colorado es una institución. Yo creo que los hombres es la que hay que cambiar. Por algo sigue siendo el Partido Colorado un instrumento de esperanza, de fe de tanta gente. A pesar de todos nuestros errores, que nosotros los políticos de la nueva generación tenemos que tener la valentía de aceptar los grandes errores que tuvo el partido y las grandes deudas sociales. Pero no es menos cierto los grandes aciertos que tuvo el Partido Colorado a lo largo de su historia. Entonces yo estoy convencido que mejorando una nueva representatividad, votando o eligiendo un poco mejor, yo creo que es un paso demasiado importante, Luis, a la gente que nos escucha, nos ve, que el 18 de diciembre el voto del rico y del pobre, vale un solo voto. Entonces yo creo que podemos tener ese paso. Y estoy convencido que el Partido Colorado puede enmendar grandes errores y puede dar grandes satisfacciones, en este caso, en el caso mío, desde el Parlamento Nacional. Y por eso estamos trabajando, conquistando la adhesión de la gente, llegándole al corazón, hablándole nosotros de lo que queremos hacer, no atacándole al adversario como es también tradicional en nuestro partido. A mí me duele lo que está pasando en el partido, de ambos lados. Y el 18, después del 18 hay que sentarse todos juntos. Entonces, yo creo que tenemos que también mejorar un poquitito esa parte y decir y ofrecer una oferta electoral mucho mejor, y sigue siendo el Partido Colorado eso. Bueno, el actual gobierno, críticas, dentro de las críticas se trata un poco de los discursos del propio presidente de la República, hacer resaltar lo que ya hizo este gobierno y lo que se puede seguir haciendo. Sin embargo, no se puede escapar de las críticas, Hugo. Y no hay un solo gobierno en la transición que le fue bien. Decime qué gobierno al término de su mandato le fue muy bien. Porque en los países desiguales y no tan desarrollados como los nuestros, las necesidades son inmensas. Yo siempre decía que las necesidades vienen en ascensor y los recursos y las soluciones vienen en escalera. Es imposible. Lastimosamente al presidente de la República, el compañero Mario Abdo Benítez, le tocó gobernar en un momento muy difícil. Y no es excusa, porque es la realidad. Pero a pesar de eso hizo grandes cosas. Pero la gente, mi querido Luis, no vota a las cosas que se le dio. Vota en la capacidad de ver en la otra persona, en el otro proyecto político del candidato, en lo que le va a ofrecer. ¿Qué vida le va a ofrecer de aquí a 5 años? ¿Qué es lo que podemos mejorar? Yo creo que por ese lado va nuestro candidato de Fuerza Republicana, el compañero Hugo. Entonces yo creo y estoy convencido que podemos tener un gran resultado. Y no es fácil lo que le tocó al presidente de la República. Muchas cosas hizo, pero esta pandemia nos puso de mal humor. Hay un mal humor social muy fuerte. Y es una gran tarea de los colorados, no solamente de nuestro movimiento, de todos. Si nosotros queremos volver a ganar en el 2023, tenemos que evidentemente de vuelta salir a conquistar la pasión de nuestro partido, de ser convocante no solamente a los colorados, a los independientes, a los jóvenes, a la gente de bien, de que un Paraguay mejor, en mi caso un departamento de cordillera diferente, distinto, puede ser posible. Hugo, te agradezco muchísimo tu presencia. Esto, bueno, está empezando, vamos a seguir hablando seguramente en los próximos días, pero lo importante acá es bajar ideas y sobre todo también el tema de la autocrítica como partido, ¿verdad? Yo creo que a ustedes los colorados les va a servir mucho la autocrítica. Es muy difícil a veces hacerse la autocrítica porque uno quiere resaltar lo que ya hizo constantemente y no puede
entrar a profundizar lo que no se pudo hacer por tal o cual motivo, ¿verdad? Pero bueno, esta campaña empieza y hay todavía mucho por delante, mucha tela que cortar. Gracias, Hugo, muy amable. Gracias, Luis, por el espacio y a la gente también del interior de que hay un Paraguay después de Calle Última. Hay un departamento de Cordillera maravilloso, el mejor y el más lindo departamento del Paraguay, y es Cordillera. Sin duda. Bueno, cerramos la pizarra en la fecha de hoy, lunes. Ya nos vamos a reencontrar el próximo lunes con más información, más entrevistas, aquí por Mega TV. Que tengan una buena noche.